Para poder generar sin problema su formato de estadística de inicio 911, se tienen que cumplir con algunos elementos. La mayoría son muy sencillos, otros dependen del detalle de la información, pero básicamente para que la 911 se genere sin problema, se tiene que cumplir con las siguientes situaciones. Primero que nada, en la plantilla de personal debemos de asegurarnos de tener una y solo una persona que tenga la función asignada de personal directivo con o sin grupo. Si hay un subdirector, se debe de asignar la función correspondiente. Si es secundaria, aún no está creada la función de subdirector de gestión académica, se debe registrar como personal administrativo, auxiliar de servicios con la subfunción de coordinador de actividades tecnológicas o actividades académicas, pero solamente puede haber un personal directivo con o sin grupo, no uno de cada uno, sino uno de los dos, solamente puede haber uno. Después, otro elemento donde también se comete generalmente el error es que si la persona tiene la función de personal docente, tiene que tener grupos asignados. No puede haber personas docentes sin grupos. Asimismo, tampoco puede haber grupos sin docentes. Se debe registrar o se debe asignar el grupo a la persona que lo esté atendiendo. Aunque falte personal en el plantel, esto a 911 lamentablemente no le importa ni le interesa. Tiene que tener un docente asignado el grupo, aunque no se cuente con el recurso, ya sea que se le asigne a alguno de los docentes que ya tenemos en la plantilla o si lo está atendiendo el directivo, hay que cambiar, en este caso su función, de directivo sin grupo a directivo con grupo para poderle asignar el grupo que esté sin docente o que no tenga un docente titular en el momento. Asimismo, si el plantel no cuenta con un director como función, ya sea que la supervisión defina a alguna de las personas dentro de la plantilla para que tenga esta función. Puede ser un personal docente encargado de la dirección. A este personal docente le vamos a poner la función de personal directivo con grupo para que se cumpla lo que se pide en estadística de 911. Esto no tiene nada que ver por el momento con la validación de la plaza que está siendo utilizada para que se le haga el pago a la persona. Sí, en este caso se refiere únicamente a función, no a plaza. Son temas completamente distintos y aunque pareciera o deberían de tener cierta relación, para 911 no es relevante este punto. Tiene que haber forzosamente un personal directivo con o sin grupo y solamente uno. Todo el personal docente debe tener asignado por lo menos un grupo. Todos los grupos de la escuela tienen que tener asignado un docente. Esta es la parte principal que se valida en el momento que se genera el formato 911. El siguiente elemento tiene que ver con las pantallas de captura que aparecen en la opción de estadística de inicio de cursos que corresponda al nivel educativo. En este caso estamos viendo secundaria. No basta simplemente con ver la información, hay que guardarla. Si, por ejemplo, aquí en las aulas no hay ningún cambio, no basta con que no haya ningún cambio, hay que darle clic en guardar. En el gasto de las familias en educación, no basta con que haya cambio, hay que darle clic en guardar. Y asimismo, con cada una de las pantallas que aparecen en la opción, esto puede variar de acuerdo al nivel educativo, no basta con que no haya un cambio, se tiene que guardar aunque no haya absolutamente ningún cambio. De lo contrario, el formato no se generará. Y en realidad esto es lo principal que valida el reporte. Tienen que estar guardadas todas y cada una de estas pantallas. Si la información no es correcta, eso va más allá de lo que puede validar el reporte. Esto ya en realidad se le deja a criterio de la persona que está haciendo el llenado del formato. En este punto no se valida que, por ejemplo, en el gasto de las familias
en educación sea correcto o no. El sistema confía en que la información que se está registrando es correcta. Hay algunas partes en donde sí va a validar que, por ejemplo, se tenga un aula en uso, por lo menos que sea congruente con la cantidad de grupos que se tienen en el plantel, etcétera, etcétera. Pero esto no es una de las fallas comunes. La falla común es que la escuela generalmente omite el guardar esta información de estas pantallas que aparecen de este lado. Y básicamente son las dos fallas más comunes. Una, que no tenemos personal directivo con o sin grupo, o que tenemos más de uno. Segundo, que tenemos docentes sin grupos o que tenemos grupos sin docentes. Y la omisión en guardar las pantallas de la opción de estadística de inicio de cursos. Si nosotros nos aseguramos de que esta información esté guardada, de que sea congruente, de que la plantilla esté registrado, el personal que tengan asignados sus grupos, el formato se va a generar en 9 de cada 10 ocasiones. Puede que si la información que registramos en las opciones de la estadística de inicio de cursos, si no es congruente con lo que tenemos en los alumnos, con lo que tenemos en los docentes, entonces tampoco se va a generar. Pero generalmente, teniendo estos elementos que acabamos de comentarles, el formato se genera en la mayoría de las ocasiones.